¿Cuántas adoradoras tenemos aquí? ¿Están listas para recibir más de Dios? Ponte de pie ahí donde tú estás, no te canses. Hay mucho más de Dios para ti. Mira a la mujer que está a tu lado y dile, hay mucho más de Dios para ti. Es una alegría, un honor, un gran privilegio estar en esa iglesia. He escuchado mucho de esa iglesia. Mi familia tiene un cariño enorme por esa casa. Siempre me hablan de ustedes. Y así que es muy emocionante estar aquí después de escuchar tanto. Tenía una expectativa y sé que cuando Dios marca un encuentro, cuando Dios marca algo, es porque lo sobrenatural se va a manifestar. Cuando nosotras hacemos planes, a veces funcionan, a veces no. Pero cuando Dios hace un plan, siempre sorprende. Voltea a la mujer que está a tu lado y va a decir, Dios te va a sorprender. Vamos a orar juntas antes de empezar. Y me gustaría que pusieras tu mano en tu corazón como un acto de una oración sincera, no por religiosidad, no porque alguien te diga, pero yo creo que el único que nos puede cambiar verdaderamente es el Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que Él es el que convence a cada uno de nosotros de nuestros pecados, de la verdad, del juicio. Necesitamos la obra del Espíritu en nosotras. Así que me gustaría que hicieras una sencilla oración conmigo. Cierra tus ojos y vas a decir, Espíritu Santo, hay algo que necesita suceder en mí en este día. Y tú sabes lo que es. Hoy te pido de todo mi corazón, ven de encuentro a mi alma, ven de encuentro a mi ser. Espíritu Santo, libérame, sáname, transfórmame, que yo salga de aquí verdaderamente una nueva mujer, porque tú me tocaste. Gracias, porque creo que voy a vivir lo sobrenatural en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Cuántas creen? Hoy vamos a hablar, te puedes sentar, hoy vamos a hablar de un tema que me encanta. Y para hablar de ese tema, quiero empezar diciéndote que nada más, nada menos es que la casa más famosa de la Biblia. ¿La casa más qué? Y cuando yo pienso en la casa más famosa de la Biblia, tú me puedes decir cuán famosa era y me impacta que esa casa fue mencionada cerca de 260 veces en el Nuevo Testamento. Y cuando uno observa eso, un lugar mencionado cerca de 260 veces en el Nuevo Testamento, wow, qué impactante. Y uno piensa, ¿de quién era la casa? Esa casa tan importante, ¿de quién era? Y quizás podemos pensar, ¿será que era de uno de los apóstoles? ¿Será que era de quién era? Y quiero descubrir con ustedes juntas. Vamos a leer un texto. ¿Están listas? Está en Hechos capítulo 12, verso 11. Vamos a leer juntas. Me gustaría que leyéramos en alta voz. Ustedes me van a ayudar. ¿Listas? Vamos a empezar juntas en 1, 2, 3. Dice así. Entonces Pedro, ¿ahí lo tienen ustedes también o solo yo? ¿Ahí lo tienen en las pantallas o no? Ah, bueno. Entonces yo voy a leer y me acompañan. Hechos 12, verso 11, dice así. ¿Sí está? Entonces juntas, ¿listas? 1, 2, 3. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos
esperaba. Y habiendo considerado eso, llegó. ¿A dónde llegó? María, mamá de Jesús. María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. Amén. Qué impactante. La casa más famosa de la Biblia no era la casa de uno de los apóstoles, era la casa de una viuda llamada. Y cuando veo eso es impactante porque esa mujer un día decidió abrir su casa para que las reuniones de oración fueran en su casa. La Biblia nos va a mostrar que María, probablemente una viuda, era una mujer que también vivía bien financieramente y su casa era de 2 pisos, y entonces ella empieza a invitar a los creyentes a que por favor se reúnan cuando quieran reunirse en la parte de arriba de su casa, en eso que la Biblia va a empezar a llamar de aposento alto, de cenáculo. ¿Qué era? ¿Dónde era? Era el andar de arriba de la casa de María. Quizás no pudo vender su casa como Bernabé, que era su familia. La Biblia dice que Bernabé, las tierras que él tenía las vendió y el dinero llevó y dejó a los pies de los apóstoles para dar al reino que él escogió servir. Pero María quizás no podía vender su casa porque la Biblia dice que ella tenía un hijo, Juan Marcos. Yo me imagino, vivía ahí con su hijo, era viuda. Pero no puedo vender mi casa, pero puedo abrir mi casa para que sea usada para el reino de Dios. Y ella abre la puerta de su casa sin imaginar que un día esa misma casa iba a ser la casa donde habría un lavapiés, donde Jesús iba a estar lavando los pies de los apóstoles. Ella abrió su casa sin imaginar que en la parte de arriba de su casa, en esa sala, iba a ser la Santa Cena. Ella abrió su casa sin imaginar que un día iba a ocurrir un Pentecostés. Y que ese Pentecostés iba a ser ¿a dónde? En la sala de su casa. Ella abrió su casa y estoy segura que no imaginaba que Jesús iba a estar enseñando a los apóstoles acerca del ministerio del Espíritu Santo por días en su casa. Actos capítulo 4, Hechos, disculpa portugués. Hechos capítulo 4. La Biblia dice que la presencia de Dios era tan fuerte que la casa tembló. Cuando María abrió su casa, ella ya jamás imaginaba que la presencia de Dios en su casa un día iba a ser tan fuerte que la casa iba a temblar. Y yo creo que estamos viviendo en días donde hay promesas de Dios que se van a cumplir porque Él no es hombre para mentir. Promesas de señales, de prodigios, de vidas, mujeres, Marías, que se van a entregar a Dios con todo como esa María. Y van a ver en sus casas lo que no imaginaban que podrían ver. Yo creo en días, en un tiempo, que es ese tiempo que estamos viviendo, donde los ojos de Dios están recorriendo la tierra, buscando Marías. Me impactan 3 cosas de María. La primera que me impacta es que todas las mujeres nos gusta privacidad. ¿A ti te gusta privacidad? Yo me imagino la privacidad de María. 2 de la mañana a la puerta. Llegamos el grupo de las 2 de la intercesión. 3 de la mañana. Hola, nuestro turno. 4 de la mañana. Hola, y no era una semana, no eran 2 semanas, no eran 3
María fue empezando a ser libre de la idolatría a sí misma de una manera muy práctica. Cuando abre la puerta de su vida y de su casa al reino de Dios, tiene que ir ese aferro a lo que ella le gustaba, ¿sabes? Mi espacio. O como se habla hoy en día, la batería social. Imagina la batería social de María. No podía tener una batería. Hoy en día la gente dice, ay no, yo salgo y un poquito que ya estoy con mucha gente, ay, mi batería social es tan corta. Ya tengo que regresar a la casa, a mi sofacito, Netflix. Yo me imagino la batería social de María. No. Desde que abrió la puerta de su casa, ella decidió algo. Dios se va a mover. Si se va a mover en algún lugar, va a ser en mi casa. Ese Jesús es el Cristo. Si Él va a enseñar en algún lado, va a enseñar en mi casa. Yo me imagino, entonces la primera es la privacidad. Lo segundo que pienso, ¿sabe qué era? La seguridad. En ese tiempo que María abrió su casa, era el tiempo de más alta persecución a los cristianos. Por eso cuando leemos aquí, el apóstol Pedro estaba en el cárcel porque estaban prendiendo, llevando al cárcel y matando a los cristianos. Y él está en el cárcel. Dios envió un ángel para sacar a Pedro, y Pedro está saliendo, pero la Biblia dice que él pensaba que era un sueño. Cuando finalmente está al lado de fuera, cayó en sí. No es un sueño. Y la Biblia dice, él no tuvo duda dónde ir. Él sabía, todos están en la casa de... En el tiempo de más alta persecución, yo me imagino que las amigas de María le decían, María, ¿estás loca? Desde que escuchaste de eso, de Jesús, de no sé qué, de los cristianos, ahora abriste tu casa para un montón de gente, María. Tú ni sabes quién entra, quién sale. Y María, tú ni siquiera tienes un esposo para que te pueda proteger. Eres solo tú y tu hijo adolescente, Juan Marcos. ¿No ves que estás siendo irresponsable, María? Un día van a descubrir a tu casa, María, y te van a matar, y van a matar a tu hijo por dejar que esa casa sea el punto de encuentro de los que siguen a Jesús. Yo me imagino que María escuchaba de todo, pero ella dijo, no. Mi seguridad no está en cerrar bien la puerta. He decidido que mi seguridad está en que Jesús esté adentro de mi casa. Y nosotras tenemos mucho que aprender de esa María, porque las mujeres tenemos un poquito de una necesidad de control. ¿Sí o no? María, Dios la liberó de la idolatría hacia ella misma, de ese control que era que no abrió su casa. Ella ya no tenía el control, pero ¿quién tenía el control? Jesús, que ahí estaba. Lo tercero que me impacta es que si tú recibes todos los días en tu casa 50 personas, 30 personas, 20 personas, ¿será que eso no te va a llevar a tener despesas financieras? Yo me imagino María haciendo el mercado y diciendo, tenemos que comprar más pan, tenemos que comprar más. No, ya comieron todo lo que estaba en el congelador, ya comieron todo lo que estaba en la nevera, ya comieron todo lo que estaba, ya. Y ella se paraba de sus recursos personales para ahora servir al reino de... Repito, no por un día, no por 2 días, no por 3 días.
Esa María me empieza a impresionar, pero cuando yo miro, yo veo que ella tenía un hijo. Quiero que digas conmigo, tenía un hijo. Y ese hijo se llamaba Juan Marcos, el adolescente. Y yo me imagino, escúcheme bien, la María que las amigas decían, debes de estar salvando dinero para el futuro de tu hijo y estás invirtiendo en las reuniones de oraciones que suceden en tu casa. Qué irresponsable María. Esta María empezó, yo me imagino, a vivir algo porque su hijo probablemente estaba ahí escondido mientras Jesús lavaba los pies de los apóstoles. Y él, como un adolescente que es curioso como nadie más. Los adolescentes son muy curiosos. Yo me imagino que él echaba un vistazo, se quedaba en un lugar escondido y escuchaba a Jesús partir el pan, pasar el vino y decirles, hagan eso en memoria de mí. Y yo me imagino esas palabras resaltando en la mente de Juan Marcos, y Juan Marcos pensando, hagan esto en memoria de mí. Pero ¿por qué en memoria si él está aquí? Y yo me imagino esa mente de adolescente trabajando a 1000 por hora y diciendo, ¿será que va a suceder? ¿Será que va a suceder? Y la Biblia dice en el Evangelio de Marcos que cuando Jesús está siendo llevado, porque ya había llegado el tiempo que llevaran Jesús, está en el jardín, están llevando a Jesús y de la nada el Evangelio de Marcos cuenta que había un joven solo con un lienzo, sin ropa, y que cuando van detrás de los discípulos de Jesús agarran a ese joven y él sale corriendo desnudo y deja el lienzo con el cual estaba envuelto. Cuando yo leía la Biblia yo decía, espérame, ¿qué tiene que ver el momento que están llevando a Jesús con un joven corriendo desnudo? Y mi papá, cuando iba creciendo, siempre me decía, Rebeca, cuando leas la Biblia, que no se te olvide que la Biblia no es un libro más. Absolutamente todo que está en la Biblia tiene una razón de estar. Y yo decía, ¿cuál es la razón del joven desnudo? Y cuando empiezo a estudiar la vida de Juan Marcos, me encuentro con la realidad de que quien escribió el Evangelio de Marcos, ¿quién fue? El jovencito adolescente en ese entonces llamado Juan Marcos. Y ahora con esa perspectiva yo me puedo imaginar muy claro que en esa noche de la Santa Cena, ¿qué? Hagan en memoria de mí. ¿Será que va a pasar con él? Y de pronto se ve que se levantan los apóstoles, se levanta Jesús, están caminando a la salida y ese adolescente vuelve a su habitación, no tiene tiempo de poner ropa, agarra un lienzo y sale escondido detrás de él. Y cuando va a escribir el Evangelio de Marcos, lo que puede parecer para mí, para ti, algo sin sentido, ¿para qué puso ahí? Para Juan Marcos era el primer momento donde él estaba percibiendo que Jesús no era común. Probablemente era el primer momento que Juan Marcos estaba pensando, a ver, quizás lo de mi mamá ahí en la casa, las oraciones, no es una seta. Quizás para Juan Marcos ese era un marco en su vida. Y cuando escribió el libro, él dijo, tengo que escribir porque ese fue mi momento de mirar y decir, el que están llevando es el Mesías, el Salvador. Por primera vez él veía algo. Y la Biblia va a decir que tiempos después, cuando el apóstol Pablo
y Bernabé son enviados en su primera misión, los primeros a ser enviados por la iglesia primitiva, y son enviados y llevan ¿a quién? Juan Marcos. Yo imagino las amigas de María que la miran y le dicen: María, yo te dije que tu hijo era un profeta. Yo te dije que tu hijo iba a ser un apóstol. Yo te lo dije. Mira, yo te dije que todo eso que estás haciendo, de abrir tu casa, de tener las reuniones de oración, de invertir en el reino de Dios, María, yo te dije que iba a valer la... Mira el fruto, mira la recompensa. Lo que tienes de más precioso, que es tu hijo, ahora está sirviendo al Señor. Y yo me imagino, así como ustedes están haciendo fiesta, estaban de fiesta. Pero la Biblia dice que en esa misión llegó un momento que empiezan a ser atacados. ¿Ser qué? Y la misión que parecía no tan difícil ahora estaba muy... Y la Biblia dice, y no nos dice la razón exacta, pero dice que Juan Marcos abandonó el barco. ¿Qué hizo Juan Marcos? Y regresó a su ciudad, regresó a Jerusalén. Yo me imagino María abriendo la puerta. ¿Y quién era? Hijo, ¿ya regresaron? Solo yo. Y ahora las mismas amigas que antes estaban diciendo a María: yo te dije. Las mismas, ahora sí, una al lado de la otra: no le digas nada. No, ¿para qué? No, es que la verdad, mira, eso a veces sucede, que unos tienen cara de, pero como dijo Jesús, no son. Mira, hasta casi engañó a nosotras. No, qué vergüenza para María, ¿eh? No, pobrecita. Quizás va a pedir que por favor las intercesiones sean en otra casa en esa semana, o no sé. Y yo me imagino el corazón de María, que en pocos días estaba en él. Wow, las promesas. Ahora ese mismo corazón, ¿cómo está? Siendo libre de un ídolo más, porque Dios nos da hijos, nos da matrimonio, nos da trabajo. Dios nos da bendiciones para que sean bendiciones y que no sean nuestro ídolo. Y una vez más, Dios está tratando el corazón de María para decir: qué bueno que ama a tu hijo, pero que él no sea el ídolo de tu vida. Si él, María, y ahora María, ¿qué vas a hacer? Ahora que tu hijo parece que no está, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a menguar? ¿Vas a pedir que sea en otra casa? Pero ¿sabe qué me impacta? Que María no hizo eso. Su casa siguió siendo el punto de encuentro donde todos clamaban por la presencia de Dios. ¿Sabe? Tenemos tantas razones muchas veces para que nuestra casa no sea ese punto en la tierra que 24 horas clama por la presencia de Dios. Yo pienso que cuando Dios va a hacer algo, Él mira y dice: ¿a dónde está ese olor de adoración 24 horas? ¿En qué casa hay un altar que quema 24 horas? No un altar a la inmoralidad, no un altar a la leviandad, no un altar a uno mismo, no, un altar al Señor. Y María fue esa adoradora en su casa, estuviera viendo las promesas o no. Y
hizo de su casa un altar que quemaba 24 horas. No estoy viendo lo que quiero, pero va a seguir así. Aquí está mi casa. Escúcheme bien. Cuando yo miro la historia de Juan Marcos, la Biblia dice que llega el tiempo de la segunda misión de Pablo y Bernabé. Bernabé era el primo de Juan Marcos. Y él dice, tenemos que llevar a Juan Marcos, Pablo. Y el apóstol Pablo, ¿cuántos aman al apóstol Pablo? Yo soy fan del apóstol Pablo. Pero en ese momento era aún la segunda misión del apóstol Pablo. Él aún estaba siendo formado. ¿Estaba qué? Tenía un celo por la obra de Dios, pero aún no estaba formado. Entonces la Biblia dice que el apóstol Pablo dijo, en mi barco ese desistente no entra. En mi barco, Bernabé, él no va. ¿No te acuerdas lo que hizo? ¿No te acuerdas que por él vivimos más peligros porque desistió en el medio del camino? En mi barco no entra. Y Bernabé dijo, él tiene que ir, él tiene que entrar. Y Pablo dijo, en mi barco no entra. Y Bernabé dijo, él tiene que entrar. Y Pablo dijo, en mi barco no entra. Y Bernabé dijo, él tiene que entrar. Y Pablo dijo, en mi barco no entra. Ay, pastora, ¿por qué repitas tantas veces? Porque la Biblia dice que ellos tuvieron una pelea tan fuerte por eso, porque Bernabé decía, él tiene que entrar, y Pablo decía, en mi barco no entra, que se separaron. Y Bernabé dice, ve tú entonces para ese lado, y yo voy por ese y voy a llevar a Juan. ¿A Juan? ¿Sabe qué me impacta? Me impacta que Juan Marcos sí había sido un desistente, pero que Dios envió a alguien para decirles, Juan Marcos, has abandonado el barco una vez, pero necesitas subir al próximo barco. Has abandonado el barco una vez, pero tú sabes que tienes un llamado. Necesitas subir al próximo barco. Yo me acuerdo el primer barco que me tocó, Rebeca. Yo me acuerdo. Estaba estudiando para trabajar en gobierno, estudiaba prácticamente todo el día. Estaba tan segura de que ya iba a entrar a trabajar, y Dios me habla y escucho un ruido de un barco. Escucho la voz del Espíritu Santo en mi interior, diciéndome, Rebeca, ¿estás ahí con eso de que quieres trabajar en ese lugar? Pero yo tengo un plan para ti en el ministerio. Sube al barco. Y habían voces que me decían, no, Rebeca, la otra es llamada para ser usada por Dios, el otro es llamado, pero tú, las cosas que ya viviste. Pero yo escuchaba una voz que me decía, Rebeca, tengo algo para ti, sube al barco. Me acuerdo que dejé, solo por escuchar esa voz, dejé, ¿sabe por qué? Porque sentí que la presencia de Dios es que me invitaba a subir al barco. Y después me acuerdo, empecé una relación, estaba en la iglesia, servía en la iglesia. Empecé una relación con un joven que era de alabanza, era líder en la iglesia, predicaba muy bien, servía muy bien, era el más guapo de la iglesia. Todas me veían, decían, wow, ella es la bendecida del Señor. Mira, le dio un novio de película. Y yo, como estaba, feliz. Pero empecé a sentir algo. Empecé a escuchar una voz, un fuego quemaba en mí. Iba a leer mi Biblia y escuchaba que en cada verso que leía, una voz me decía,
lo que estás viviendo está padre, pero lo que tengo para ti es mejor. Ay, no, era como si escuchara ese ruido del mar trayendo otro barco. Y yo decía, otro no, otro no. Es que cada vez que llegaba un barco era un paso de fe que tenía que dar para vivir un sobrenatural que ni siquiera podía soñar, porque era muy diferente, era el plan de Dios y no el mío. Y entonces escuchaba esa voz una y otra vez que me decía, Rebeca, esa relación puede funcionar, pero la que tengo para ti. Pero cuando yo estaba en mi cuarto orando, leyendo la palabra, esa presencia se hacía tan real, tan adictiva. Nada que yo había probado y experimentado era tan adictivo como esa voz que se me entraba hasta el alma y yo no la podía ignorar. Y yo dije, tengo que entrar al barco. Porque una cosa sé, no puedo quedar sin esa mirada, sin esa presencia, sin esa voz. Terminé la relación. Mi familia no entendía, mis amigos no entendían, mis discípulos no entendían, nada, ni mi mamá me entendía. La única persona que me entendió fue mi papá, el único. Todos me decían, loca, loca, esa sí ya es loca. Esa sí no sabe reconocer cuando viene una bendición en su camino. Bueno, me casé y eso es historia para otro día. Esperen, vamos a vernos pronto y voy a llegar a eso. Pero me caso y empiezo a servirle a Dios, estoy sirviendo a Dios, estoy siendo entrenada. ¿Sabe cuál era mi sueño? Continuar el legado de mi papá. Lo admiro tanto. Y entonces llega un mes donde mi papá dice, Rebeca, Josh, que es mi esposo, ya les quiero transmitir el legado. Van a empezar a pastorear toda la denominación. No, yo ni siquiera creí en lo que estaba escuchando. Yo decía, ¿en serio? Ese era mi sueño, continuar el legado de... Y cuando preparan los documentos y estoy literalmente a días de asignar, de firmar, escucho un ruido, no. Estoy en mi cuarto, estoy en la presencia, estoy con el altar prendido. Abro la Biblia y hay una voz que me habla. Rebeca, yo sé que anhelas eso, pero acuérdate, hicimos un pacto donde tú me pediste para liberarte de ti misma y llevarte a vivir lo sobrenatural, ¿te acuerdas? Está temblando por el poder de Dios. Entonces, escucho la voz que me dice, deja todo y ve a México. Yo dije, no es posible. Si ya me piensan que soy loca con eso. No, con eso sí, ahora sí. Mira, entré en el barco. Y la gente a veces me pregunta, encuentro jóvenes que me dicen, ¿cómo pudiste terminar esa relación que casi te ibas a casar? Ya tenías una casa. Y yo le digo, sí, ya tenía una casa, ya casi me iba a acabar. Mi vida es casi de muchos casis. Porque a esa Rebeca le gusta controlar y hacer todo para que suceda lo que quiere. Pero gracias a Dios, abrí la puerta de mi vida para una presencia. Levanté un altar para traer una presencia y estoy adicta a esa presencia.
Y yo les digo, esa presencia es más adictiva que cualquier droga que puedas consumir. Es más adictiva que cualquier pornografía. ¿Cuántas veces la gente me ve, pastora, no sé cómo puedo estar libre de la pornografía? ¿Cómo puedo estar libre de eso? Y yo les digo, solo hay una manera. No hay cómo matar un ídolo que está adentro. Hay que sustituirlo. ¿Y cómo lo sustituimos? Amamos a Dios más de lo que amamos el ídolo que teníamos. Yo espero está dejando claro que yo no soy diferente de ti. A mí me encanta Netflix. A mí me encantan las películas románticas, los doramas. A mí me encanta todo eso que inventan, que es una producción que uno se queda así. ¿Y tú piensas que eso a mí no me encanta? A mí me encanta. Pero ¿por qué no estás en eso, Rebeca? Porque hay una presencia a la cual estoy más adicta que a eso. Hay una presencia que he aprendido que cada vez que me llama, yo salto porque pienso, sin ella no vivo, Y me acerco más. Y me libera y me transforma. Estoy adicta a esa mirada que no es humana. Estoy adicta a ese latir que no es de corazón humano. Estoy adicta a la misma presencia que María se quedó adicta por haber abierto la puerta de su casa. ¿Y por qué te digo eso? Si es para el Señor. Amén. El Espíritu Santo está aquí. Espíritu Santo, tú eres lo que necesitamos. ¿Sabe qué me impacta? Que Bernabé llevó a Juan Marcos, ¿sí o no? Pero Bernabé no pudo obligar a Juan Marcos. Bernabé le dijo a Juan Marcos, tienes que subir. Ese barco es para ti. Yo me imagino que es Juan Marcos dijo, pero tú sabes cómo fallé, tú sabes mis fracasos, tú sabes los ídolos que han estado en mi corazón. Sí, Juan Marcos, pero ese barco es para ti. Nadie de lo que viviste cambió el propósito de Dios para tu vida. El propósito sigue vivo. Y el Señor te está llamando a ese barco. Súbete. Juan Marcos tuvo que dar el paso de fe, de olvidar de la voz del fracaso, olvidar de la voz de sus ídolos, olvidar de la voz y enfrentar su tibiez y subir al barco por él mismo. Yo sé que hay mujeres aquí que han vivido como Juan Marcos. Sientes que Dios te llamó, pero vives una vida natural. Tu vida no es sobrenatural. Y yo te quiero decir, esa es la peor manera de vivir. Porque cuando Dios te llama, Él te llama para algo específico. Él te llama porque Él sabe cómo te hizo. Y Él puso en ti algo que no puso en nadie más que está aquí. Cuando empecé a predicar, yo quería predicar como las pastoras que predican sonriendo y en un tono y todas bellas y no caminan en la tarima. Y yo intenté muchísimo. Iba y decía a mí misma 100 veces, Rebeca, hoy vas a quedar detrás de eso, no te muevas. Pero un día el Espíritu Santo me dijo, Rebeca, lo que he puesto en ti, las cosas que amas y las cosas que no te sientes seguras acerca de ti, todas ellas yo las diseñé a propósito. Sube a mi barco y te voy a mostrar. Y a la medida que he estado subiendo a ese barco, yo estoy diciendo porque hay mujeres aquí que estaban como Juan Marcos. Dijeron sí al Señor, pero después se echaron atrás. Dijeron que querían una vida sobrenatural, pero se acostumbraron
a ignorar los barcos que Dios enviaba, las oportunidades, los llamados de Dios en sus vidas. Y entonces Juan Marcos subió, y sabe que me impacta los próximos años de la vida de Juan Marcos. La Biblia nos deja entender que el apóstol Pedro lo tomó y empezó a enseñar a Juan Marcos. De tal forma que en la Biblia Pedro se refiere a Juan Marcos como hijo. Y todos creen que Juan Marcos escribió el Evangelio de Marcos, pero de todo lo que Pedro transmitió a él. ¿Qué mejor para discipular a Juan Marcos que aquel que había traicionado, negado a Jesús 3? Y después de haber negado a Jesús 3 veces, Jesús no miró a Pedro y dijo: estás cancelado. Jesús miró a Pedro y dijo: Pedro, ¿me amas? Y Pedro: sí. Muchos de ustedes están así hoy. Están negando a Jesús, pero Jesús te pregunta: ¿tú me amas? Y en tu corazón tú estás: sí. Pero ¿y ahora qué? Y Pedro agarró a Juan Marcos y dijo: Juan Marcos, te voy a enseñar a decir sí cuando Dios hable contigo. Samuel en la Biblia vivía en el templo, ni por eso sabía escuchar la voz de Dios. La Biblia dice que cuando Dios habla con Samuel, él fue directo ¿a quién? A Elí, el sacerdote. Elí, ¿me llamaste? No, Samuel, vuelve a dormir. Samuel, Elí, ¿me llamaste? No, Samuel, vuelve a dormir. Samuel, Elí, ¿me llamaste? Él iba a estar ahí toda la noche haciendo eso. Gracias a Dios, Elí lo miró y dijo: niño, quien te llama es Dios. Cuando te hable, tienes que decir: habla, Señor, que tu siervo escucha. Heme aquí. Eso fue lo que Pedro empezó a hacer con Juan Marcos. Eso fue lo que Bernabé hizo con Juan Marcos. Empezaron a enseñar a decir: cuando Dios te hable ahora, vas a decir ¿qué? Sí. Cuando venga el barco y parezca loco, ¿qué vas a hacer? Sí. La presencia de Dios está fuerte. Y entonces me impacta. Quiero leer 2 textos para orar con ustedes. El primer texto me impacta porque es del apóstol Pablo. Está en Colosenses capítulo 4 verso 10. Dice así: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Escuche bien. Juan Marcos la embarró, falló de tal forma que habían instrucciones para que no recibieran a Juan Marcos. Pero entonces Pablo dice: recibidle, Jesús llamado justo, que son, mira lo que va a decir el apóstol Pablo, los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y que han sido para mí. El Juan Marcos que Pablo despreció se volvió para él su. ¿Cuántas veces la gente que menos imaginamos son las personas que Dios más va a usar en nuestras vidas? Yo tenía una discípula imposible. Yo pensaba: ya no aguanto. Por años le hablaba, entraba aquí y salía. Un día entré en un carro con ella y yo le dije al Señor: hoy declaro que es el final de eso. Le hablé todo lo que sentía que ella necesitaba escuchar. Terminé de hablar, yo me sentía tan bien. No le di oportunidad que ella hablara para que yo no me empezara a sentir mal otra vez. Yo dije: hoy no voy a dar lugar al enojo, mejor solo hablo yo. Dios te bendiga. Oré con ella,
salió de mi carro. Cuando dejó mi carro yo pensé, ahora no vuelve nunca más. Ahora va a buscar otro líder, va a buscar otra iglesia, va a querer otra cosa, porque hoy sí que le dije lo que necesitaba escuchar. En amor, pero le dije. En esa misma semana ella me llama, la encuentro y estoy lista para escuchar las mismas excusas de toda la vida. Y ella me mira y dice, cuando salí de tu carro, el Espíritu Santo me convenció de que todo lo que tú estabas diciendo era cierto. Empecé a llorar. Y en esos días, desde que tuvimos la conversación, tomé todas las medidas que el Espíritu Santo me mostraba y que tú me decías. Cuando yo escucho eso, la parte de incredulidad de mí pensó, no va a durar. No es posible. Desde ese entonces, esa que era la discípula que más me traía dolor de cabeza, se volvió la discípula más útil en el ministerio. Me impacta que Pablo no logró ver, no tenía la madurez espiritual para en el momento de debilidad, ignorancia de Juan Marcos, ve en él el futuro que Dios tenía para él. Si tú eres líder, Dios te llama para ver el futuro que Dios tiene para la gente, no cuando están allá, pero cuando están en su peor momento. Me encanta el último texto, 2 Timoteo 4:11 dice, solo Lucas está conmigo. El apóstol Pablo está diciendo eso. Toma Marcos y tráele contigo, porque me es útil para él. El apóstol Pablo está en sus últimos días, aislado de todos, cautivo, en un lugar escondido. Algunos dicen que era como si fuera un foso. ¿Y cuál es la compañía que anhela el apóstol Pablo? ¿La compañía de quién? ¿La compañía de quién? El que él despreció porque no estaba listo. Ahora ese mismo joven, por haber entrado, por haber escuchado, sentido el llamado de Dios y entrado al barco, ahora era útil para el reino de Dios.